Hola amigos y bienvenidos una vez más a su canal El Mundo de Gallo. Hoy desde la paz de mi hogar quiero compartir un mensaje breve pero muy importante. Número 1. ¿Alguna vez te has sentido como que no tiene tu vida un propósito? Como que no encuentras el propósito que andas buscando, ese que te va a mover, que te va a dar energía para alcanzarlo. ¿Sientes que aún no descubres para qué es que estás acá en este planeta? ¿Por qué es que estás vivo? ¿Por qué es que estás viviendo las cosas que estoy viviendo? ¿Por qué es que solo a mí me pasan estas cosas? Etcétera. Es muy normal preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es mi propósito? Y si bien es cierto, hay muchos propósitos como seres humanos en el planeta Tierra, pues hay un propósito que considero que es fundamental, que es importantísimo y que te va a dar una gran realización una vez que lo alcances. Pero para ello vamos a profundizar rápidamente en una de las teorías gnósticas o que enseñan las escuelas de esoterismo respecto a qué conforma el ser humano. Estas escuelas nos enseñan que el 98% del ser humano ya está predeterminado por ser un ser del planeta Tierra. ¿A qué me refiero con esto? A que este vehículo, el cual va a ser ocupado por la conciencia, está ya cargado de un montón de información genética, entre ellas vicios, entre ellas enfermedades, entre ellas cualidades. Entonces, antes de que el ser humano nazca, antes de que la esencia ya aborde el vehículo ya viene por ser del planeta Tierra y estar conectado genéticamente a sus parientes, ya trae un cúmulo de información que lo van a predeterminar como ser humano. Aparte de eso, también este vehículo, dependiendo de la posición de los planetas, va a tener una personalidad muy particular. Dependiendo del lugar, de la fecha y de la hora de donde nació, así se va a definir su sol, que es su signo zodiacal principal. Su luna, que es más su parte materna, más emocional. Se va a definir su ascendente, que es cómo la gente lo va a percibir, cómo la gente te va a percibir a ti. Porque una cosa es lo que tú sientes que tú eres y tú te conoces a ti mismo, pero otra cosa es lo que proyectamos. Y lo que proyectamos no necesariamente tiene que ser lo mismo que habita por dentro. Entonces, todo esto va a estar muy determinado dependiendo del día, la fecha y el lugar donde has nacido. Influencia del entorno. Este vehículo va a estar muy influenciado por la cultura en la cual se va a desarrollar, en el país donde se va a desarrollar, la religión que tienen en ese país, en esa cultura, el idioma y también las posibilidades. Este vehículo, antes de nacer, antes de que la conciencia ya lo habite, este vehículo ya está predeterminado en un montón de áreas. Dependiendo del país donde tú naces, así tienes posibilidades. Si tú creciste en un país sumamente pobre, sin una buena infraestructura, sin una buena educación, sin acceso a las cosas básicas e importantes, probablemente tu desarrollo va a ser muy difícil comparado con una persona que crece en un país en donde tiene todas sus posibilidades. Hay de todo, hay gente que no aprovecha los lugares y las posiciones, pero hay otros que también son víctimas del entorno cultural, económico del país en el cual han nacido. Entonces, este vehículo, dependiendo de dónde nace, pues también así va a recibir una gran influencia. Y recordemos que aparte de eso, antes de que la conciencia habite el vehículo, también este vehículo va a tener ya de por sí un sistema mental, que es como la computadora de un carro, de un vehículo. Tiene un sistema emocional. Este individuo, antes de ser habitado por la conciencia, ya viene con una predeterminación hacia las emociones, como por ejemplo el amor. Y cuando cae, por ejemplo, en la emoción del amor, se vuelve loco, se embriaga, ya no piensa correctamente. Pues la esencia en su debido momento va a tener que aprender a lidiar con estos sistemas que ya tiene el vehículo incorporado. Por ejemplo, muscular.
La esencia va a tener que aprender a coordinar movimiento muscular, algo que la esencia o conciencia no puede experimentar en otros planos. Coordinación. El cuerpo humano es maravilloso. Yo puedo elegir mover uno de mis dedos sin necesariamente verlo. Esa coordinación, esa manipulación de la materia, manipulación de la energía convertida en materia, es una experiencia que la conciencia no puede desarrollar por sí misma si no está habitando el vehículo. Además de todas estas influencias, también tiene sistema digestivo, que si no lo cuida y es disciplinado, pues se maltrata y le genera también emociones, malestares, dolores. Aparte de eso, también este avatar, este vehículo, va a tener un montón de influencias externas. La envidia de la gente, la violencia de otras personas, la discriminación, el racismo, influencias externas. Por ejemplo, el gnosticismo enseña que el entrenador es aquel que te pone las cosas difíciles. En el mundo del esoterismo se le puede llamar el diablillo también. Pues en realidad, si lo ves desde un punto de vista esotérico, lo que se nos enseña, o lo que enseñan las escuelas de esoterismo, es que este diablillo en realidad es el entrenador, porque es el que te va a poner las cosas difíciles, y entonces este vehículo va a recibir la influencia externa del entrenador también. Manipulación mediática. Va a estar bajo la influencia de una gran fuerza mediática que le va a decir qué es estar a la moda, que le va a decir qué comer, que le va a decir cómo ser feliz o cómo vivir para ser feliz. Entonces, en fin, el vehículo, el 98% de este vehículo, antes de ser habitado por la conciencia, ya viene prácticamente con un paquete de predeterminaciones en su carácter, en su personalidad, en sus emociones, en su mente, en su entorno, en su cultura, en su vida, en todo. Y entonces, antes de nacer, la esencia, luz de la conciencia es depositada en el vehículo. Esta conciencia, que solamente en un inicio representa el 2%, y yo personalmente soy partidario de creer de que todos los seres humanos tienen un porcentaje de gen luz, algunos menos, algunos más. Pero eso de que algunas personas son NPCs, de que algunas personas son solo algunas personas las que son despiertas o son seres de luz, yo no lo comparto del todo, porque yo creo que todas las personas, todos, absolutamente todos, tenemos un porcentaje de gen luz, pero depende mucho de nosotros el despertarlo, avivarlo, el hacerlo crecer, que ese porcentaje aumente a través de nuestro día a día. Pero entonces, a lo que voy es que este 2% de conciencia, cuando venga a habitar aquí, cuando venga aquí, le va a tocar lidiar con todo esto y más. Deberá aprender a manejar el vehículo. Va a tener que aprender a dejar pasar el tiempo, porque esto es un control que él no va a aprender de la noche a la mañana. Esto no va a ser de golpe. Ninguno de nosotros se subió a un vehículo la primera vez sin haber sabido absolutamente nada y ya sabíamos manejarlo. No, tuvimos que aprender lentamente, poco a poco. Entonces la conciencia deberá aprender a manejar el vehículo, poco a poco con el tiempo. Y una de las cosas hermosas es que conforme esta conciencia crezca, vaya creciendo, haciéndose más grande, ya un 3%, aquí un 97%. Conforme esta conciencia se va haciendo más grande, va entendiendo que la verdadera realización es el superarme cada día. El tener buenos hábitos, en donde me venzo a mí personalmente todos los días con cositas mínimas, pequeñas, a veces un poquito menos de azúcar, a veces hacer ejercicio más temprano, a veces hacer aquella tarea que no queremos hacer, decir algo, pedir perdón, expresar amor, etc. La verdadera realización es cuando aprendamos a manejar el vehículo, y entonces nuestra conciencia se hace más fuerte
Y al hacerse más fuerte viene la realización, la satisfacción de lo que se ha logrado. No necesitamos grandes victorias, lo que necesitamos son pequeñas victorias todos los días. En fin, para mí personalmente, el principal propósito del ser humano es manejar bien el vehículo. Saber qué botones apretar, cuáles no apretar, saber cuáles son las consecuencias de apretar algunos botones dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cuerpo, etc. Y entonces, cuando aprendas y sepas manejar bien tu propio vehículo, entiendas cómo fue él predeterminado, por qué siento lo que siento, por qué actúo como actúo, ¿por qué? Porque ya él traía una predeterminación. Cuando yo aprenda a manejar bien mi vehículo, a controlarlo, a llevarlo a un estado de paz y tranquilidad y serenidad, bien balanceado, con buena alimentación, con buena hidratación, con ejercicio, como lo explico en mi libro, Riqueza Integral. Cuando alcancemos esa paz, esa serenidad, cuando ya sintamos que verdaderamente hemos aprendido a manejar el vehículo, definitivamente vamos a tener una gran satisfacción. La satisfacción no solo viene de trabajar todos los días y pagar nuestras cuentas, eso es una gran satisfacción, pero la satisfacción completa, o por lo menos una de las más grandes satisfacciones, es aprender a manejar, a conocer, a entender tu vehículo. Y no solamente culparlo o culparte a ti mismo por lo que estás viviendo, sino primero hay que entender cómo es que funciona y por qué siento lo que estoy sintiendo. Y de esa manera la conciencia va a desarrollarse, va a crecer, va a ir haciéndose más fuerte, hasta el punto en donde te vas a reconocer a ti mismo desde adentro del vehículo. Vas a poder verte desde adentro hacia afuera. Vas a poder ver tus pensamientos, cómo es que ese radioreceptor capta ese montón de pensamientos y entonces tú eliges con cuál te quedas y con cuál no. Así que para mí personalmente, aunque hay muchos propósitos, uno de los principales definitivamente venimos al planeta Tierra para aprender a coordinar, a conocernos, a hacer la maestría sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Que esté muy bien.